Bien, en este video vamos a ver cómo modelizar un techo con un determinado porcentaje de inclinación. Eh, ya trabajamos anteriormente esto de porcentaje de inclinación, como lo hemos construido a través de dos deslizadores y un texto que me permite calcular el porcentaje de inclinación de un techo, ¿sí? Ahora vamos a llevarlo a la vista gráfica 3D. Lo que voy a hacer es crear un punto en objeto en el eje y vamos a empezar a trabajar con algunas características de esos puntos. Yo quiero ahora crear otro punto que se encuentre en dirección al eje X, pero que conserve la coordenada X de este punto, que es el punto A que yo he determinado ahí, que conserve la coordenada X y la coordenada Y, se traslade una distancia igual al largo de ese techo, ¿no? Entonces vamos a hacer eso a través de este sencillo comando. Vamos a escribir, para escribir un punto en la vista, en la barra de entrada, vamos a escribir entre paréntesis sus coordenadas. Entonces, como este es el punto A, voy a tomar la coordenada X del punto A, la coordenada X del punto A, y le voy a sumar una determinada cantidad, que en este caso es el largo del techo. Y luego las coordenadas Y del punto A la voy a mantener y la coordenada Z del punto A también la voy a mantener. Entonces veo acá que se ha creado un punto que tiene la dirección del eje X, pero que tiene una coordenada que se ha movido y las otras se han mantenido constantes, ¿sí? Ahí ya tengo este punto que lo voy a llamar, lo voy a designar como, lo voy a renombrar para poder ubicar como el punto A1. Y ahora necesitaría ubicar un punto acá sobre el eje Z que esté a 1,1 unidades o el alto que corresponda del punto A. Entonces el comando ya lo tengo copiado, solamente voy a cambiar, voy a tomar la coordenada X del punto A, la va a mantener, la coordenada Y del punto A también la va a mantener, lo que va a cambiar es la coordenada Z del punto A, que le va a sumar una distancia correspondiente al alto que corresponde al deslizador. De esta manera nosotros tenemos acá un triángulo. Si yo tomo la herramienta polígono, tengo un triángulo, importante triángulo, que me va a determinar la dirección de ese techo, ¿no? Entonces ahora voy a necesitar una recta que sea paralela al eje Y, que con la herramienta paralela, recta paralela a este eje por este punto. Y si quiero modelizar mi techo, lo que voy a hacer es poder tomar una distancia y ubicar un punto que conserve la coordenada X, la coordenada Y en este punto, que lo voy a mostrar su etiqueta, que es el punto D, pero que corra en coordenada Y una determinada cantidad de unidades, ¿sí? Que es el largo de este techo. Entonces lo que voy a hacer es tomar el comando que yo tenía ya copiado, lo voy a pegar y ahora le voy a cambiar la coordenada X del punto D. La va a conservar porque no quiero que se mueva en la coordenada, pero sí que la coordenada Y del punto D le sume una distancia igual al largo del techo. Y la coordenada Z del punto D la va a conservar para sí. Vemos acá que tengo este punto. Lo único que me estaría faltando es hacer por ahí una recta paralela al segmento, que es la hipotenusa de ese triángulo,
por ese punto y luego una recta paralela a esta recta por este punto A1 que me va a determinar un punto de intersección que lo puedo encontrar acá. Una vez que yo tengo ese punto de intersección, puedo hacer mi polígono que va a determinar el techo de esta casa, ¿sí? Es decir, vamos a simular ese techo. Voy a ocultar las rectas que me sirvieron de auxiliar y ahí tengo una parte del techo que yo necesitaba poder modelizar, ¿sí? Acá voy a modelizar con un verde, bueno, y el techo con una teja roja que puede ser. Recordemos que en esta primera aproximación hemos decidido que el modelo sea una chapa lisa. Ahora me faltaría solamente hacer la otra parte del techo, que lo podría trabajar con la herramienta simetría central. Hago el simétrico de este punto por este punto y luego puedo trabajar una paralela al eje Z por este punto y una paralela al eje X por este punto, y voy a ver que se van a cortar en un punto de intersección entre estas dos, que me va a determinar el punto G. Ese punto G puedo trabajar con la simetría y hacer el simétrico correspondiente, ¿sí? Oculto las rectas, muestro mi techo y acá tengo los puntos que me van a determinar la otra parte del techo, que debido a la perspectiva no se ve bien, pero ya lo vamos a girar. Y acá yo podría hacer mi triángulo que determina todo el techo. Entonces ahí hemos utilizado herramientas de GeoGebra para poder modelizar esta situación posible de un techo que lo tenemos y que en este caso puedo modificar el largo y el alto del techo y vemos que se modifica su porcentaje de inclinación. En el video posterior vamos a trabajar para ver cómo podemos insertar un tubo de forma cilíndrica en ese techo y poder trabajar estas cuestiones relacionadas con la forma del orificio que queda cuando el techo tiene una inclinación. Bien, para continuar con esta modelización y con esta resolución del problema, vamos a retomar el trabajo que hicimos en el video anterior. Ya tenemos nuestro techo para modelizar. Nos faltaría, en este caso, nos faltaría un poco determinar acá un punto donde queremos poner nuestro caño, un punto sobre el techo, punto que se puede mover por cualquier parte del techo. Vamos a determinar una recta paralela al eje Z por ese punto y vamos a ubicar un punto en esa recta de manera tal que nos permita mover ese punto y determinar la longitud de ese caño, y también vamos a poner un punto acá sobre para que nos permita determinar la longitud de ese caño. Bien, ahora con estos puntos podemos construir el cilindro que correspondería al caño, y vamos a tomar un cilindro, la herramienta cilindro. Vemos acá que nos dice 2 puntos y un radio, entonces vamos a marcar este punto A1
este punto que va a ser la altura, y un radio, vamos a hacer un radio acorde de 0.1 para que sea un radio de, perdón, un diámetro de 20 centímetros, pero si queremos lo vamos a hacer un 0.05 para que sea un radio de un diámetro de 1 centímetro, ¿sí? Vemos acá que ha quedado generado un cilindro muy pequeño, pero un cilindro en fin. Vemos que ahí está el cilindro y vamos a ocultar nuestras rectas directoras, ¿sí? Ahí tenemos el cilindro que correspondería a ese caño que podemos agrandar o podemos achicar, ¿sí? Ahora, para poder encontrar la intersección entre ese caño y una superficie, no podemos encontrarla con el polígono, sino con una herramienta que se llama plano por 3 puntos. Vamos a marcar el plano que determina, por ejemplo, estos 3 puntos. Y vamos a encontrar la intersección entre dos superficies, entre el plano y el cilindro. Vamos a poder ver que acá en la vista algebraica nos ha dado una ecuación de esa circunferencia, perdón, de esa elipse que ha quedado determinada por la intersección del plano y la superficie. Vamos a cambiar un poquito acá. Vamos a ponerle que sea, por ejemplo, un 0.5 para que podamos visualizarlo mejor. Acá podríamos ponerle un 0.2. Bueno, acá trabajamos un poquito con esto. Y ahí vemos que cómo ha quedado determinado ese caño y la intersección entre el plano que pasa por esos 3 puntos y el cilindro, ¿sí? Ahora podemos hacer un poquito más y podemos determinar haciendo clic derecho sobre la ecuación que determina esa elipse. Vamos a hacer un clic derecho y vamos a poner representación 2D de ese R que significa esa elipse, ¿sí? Acá la vamos a seleccionar, la vamos a poner un poquito en blanco con una opacidad bastante grande y podemos tener nuestra representación y podemos modificar. Si ponemos la vista gráfica podemos modificar y vemos cómo se modifica el orificio, y vemos que cuando el orificio o la inclinación es 0, podemos ver que el orificio es de manera circular, pero cuando la inclinación es distinta de 0 tenemos otra forma, que es la forma que vamos a empezar a trabajar.